Buenos días, alumnos. Hoy vamos a comenzar con otro tema que se llama función potencia. Aquí nosotros podemos observar el objetivo de la clase. Una función potencia tiene la forma f de x igual a por x elevado a n. Esa es la forma que tiene para escribirse, donde aquí el a y el n se pueden reemplazar por valores numéricos. Esta función también se puede escribir de esta otra manera, y igual a por x elevado a n. Cualquiera de las dos formas es una función potencia. Si nos damos cuenta, aquí no hay sumas involucradas ni restas. El coeficiente a va a ser un número real cualquiera, excepto el 0. El n aquí en este caso representa a un exponente que debe pertenecer al conjunto de los números naturales, pero debe ser mayor que 1, ¿ya? Entonces ese exponente nunca puede ser 1. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de funciones potencia. F de x igual a 4 por x elevado a 2, donde aquí nos damos cuenta que el coeficiente a es el 4 y el exponente n es 2 positivo. Así que tienes las condiciones. Segundo ejemplo, f de x igual a menos 5 por x elevado a 3, donde el coeficiente a es el menos 5 y el exponente n es 3. En el tercer ejemplo, también es una función potencia donde el coeficiente a es 3,1 y el exponente es 4. Y en el último ejemplo, acá vemos que el coeficiente a es 5 tercios y el exponente n es 5. Como cumple todas las condiciones, todas son funciones potencia. Acá, por el contrario, tenemos funciones que no son potencias. Fíjense en esta función en la primera, f de x igual a 0 por x elevado a 2. ¿Por qué razón no es función potencia? Porque el coeficiente a es 0 y debe ser cualquier número real, positivo o negativo, excepto el 0. Fíjense en la segunda función, en esta de acá. ¿Por qué razón no sería función potencia? Porque acá el exponente n es un número negativo y no puede ser. En la tercera función, acá, nos damos cuenta que tampoco es función potencia. ¿Por qué? Porque el exponente es 1 y siempre debe ser mayor que 1. Y por último, en esta función, vemos que tampoco es función potencia porque el exponente es x y el exponente siempre debe ser un número natural. Vamos a ver la primera actividad. Vamos a resolver dos de ellos y los otros dos lo harán ustedes. En el caso del primer ejemplo, f de x igual a 7 por x elevado a 2. Coeficiente a, 7. No hay problema en eso. Exponente n, 2. Por lo tanto, en este caso, sí es función potencia. Veamos otro ejemplo. En el ejemplo 3 tenemos f de x igual a menos 8 por x elevado a menos 5. Ya, el coeficiente a es menos 8 y el exponente n es menos 5. Debido precisamente a ese exponente, como es negativo, entonces esto no será una función potencia. Los otros dos los pueden responder de acuerdo a los ejemplos que ya se explicó. Veamos la gráfica. En cuanto a la gráfica de una función potencia, siempre será una línea curva, jamás va a ser una línea recta. Vamos a analizar solamente el caso de una función potencia con exponente par. Solamente con exponente par. Exponente 2 puede ser, exponente 6, exponente 4, cualquier exponente pero que sea par. En este caso, siempre va a ser una línea curva simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que esa línea curva puede estar orientada o hacia arriba en relación al eje Y, o esa curva puede estar orientada hacia abajo en relación al eje Y. Cualquiera de los dos casos. ¿De qué depende? Veamos estos dos casos. Función potencia con exponente par y coeficiente a positivo. Miren, fíjense en el primer ejemplo.
Acá, en este ejemplo, f de x igual a 2x cuadrado. Eso es una función potencia, donde el exponente n es par y el coeficiente a es 2. Como el coeficiente a es un número positivo, no importa qué valor, pero es positivo, entonces esta curva se dibuja hacia arriba. De eso depende, del signo del coeficiente a. En el ejemplo 2 se tiene que el coeficiente a es par y el exponente n es par y el coeficiente a es 2,3, es un número positivo, por lo tanto, esta línea curva se dibuja hacia arriba. En el ejemplo 3 es la misma situación. El exponente n es 4, es un número par, y el coeficiente a es 7/5, un número positivo, por lo tanto se dibuja hacia arriba. Esas son las características de acuerdo a esa gráfica que recién analizamos. Veamos ahora el segundo caso, una función potencia con exponente par y coeficiente a negativo. Siguen siendo números pares en el exponente. Exponente 2, exponente 6, exponente 4. Todos los exponentes son pares. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso el coeficiente a es un número negativo cualquiera. En el caso del ejemplo 1, esto también es una función potencia, solo que se escribió de otra manera. Y igual a menos 1x cuadrado. Es una función potencia. El coeficiente a es negativo. Debido a eso, a ese signo, entonces la línea curva se va a dibujar hacia abajo. En el caso del ejemplo 2, el coeficiente a también es negativo, menos 2. También entonces lo dibujamos hacia abajo en relación al eje Y. Y en el ejemplo 3, fíjense que el coeficiente a es menos 3, también es negativo, por lo tanto la curva también la dibujamos hacia abajo. ¿Cuáles son las características de esta función potencia? Curva simétrica, ya que los exponentes son pares. ¿Ya? Eso en los dos casos que vimos. Y la curva está orientada hacia abajo del plano cartesiano, ya que el coeficiente a de la función potencia es un número negativo. Veamos una segunda actividad. Aquí nosotros vamos a analizar tanto el coeficiente a como el exponente n. Fíjense acá, en el primer ejemplo, hay una línea curva dibujada hacia abajo. Como es una línea simétrica, entonces este exponente es par. Y como está dibujada hacia abajo en relación al eje Y, entonces el signo del coeficiente a es negativo. No se sabe qué número, solamente se sabe el signo. En el segundo ejemplo, se tiene que la curva está dibujada hacia arriba. Por lo tanto, el coeficiente a tiene signo positivo. En el caso del exponente, es par, ya que la curva es simétrica. ¿Ya? En relación al eje Y, esta curva se dibuja hacia arriba. Y en el tercer ejemplo, hay una línea curva dibujada hacia abajo. Por lo tanto, podemos asegurar que el signo del coeficiente a es negativo y el número del exponente n es un número par. Aquí ustedes tienen un último ejercicio donde pueden ustedes analizar si la curva está dibujada hacia arriba, ¿cómo será el signo del coeficiente a y cómo va a ser el número del exponente n? Eso es lo que ustedes tienen que responder. Bueno, para mayores consultas pueden hacerlo al WhatsApp del establecimiento, a este correo electrónico o bien por la plataforma del establecimiento. Nos vemos hasta una próxima.